Bueno, shalom, amados hermanos. Bienvenidos sean en el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Le damos gracias al Todopoderoso porque nos da la vida y nos permite, nuevamente conectarnos, ¿verdad?, para estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que bienvenidos, hermanos. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, una tefilá a nuestro Padre para que sea Él el que nos guíe, ¿verdad?, y todo lo que hablemos pues sea Él quien hable, ¿verdad?, y nosotros pues seamos esa buena tierra. Vamos ahora. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y permitirnos conectarnos una vez más, Padre, para poder seguir estudiando tu palabra. Pedimos que seas tú el que estés con nosotros, Padre, y todo lo que hablemos en esta oportunidad, pues seas tú el que lo dirijas. Gracias, Padre, porque eres un Elohim bueno, que no nos paga conforme a lo que somos, sino que pues tu misericordia siempre es con cada una de nuestras vidas. Pedimos, Padre, que seas tú también con los enfermos que hay dentro de tu pueblo, que seas tú el que puedas llegarte y puedas sanar, Padre, pues aquellas personas que están enfermas, Padre, que están con alguna dificultad en su cuerpo, en el nombre de Yeshua. Pedimos en esta hora, Padre, que te quedes con nosotros y que nos enseñes tu bendita palabra. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Muy bien, vamos a estudiar la parte número 12 del libro de Romanos. Vamos a estudiar hoy la parte número 12, ¿verdad? Ya estudiamos 11 partes, hoy estudiamos la 12ª parte, ¿verdad? Y vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos justamente en el capítulo 10, ¿verdad? En el capítulo 10, ahí es donde en el último estudio, ¿verdad?, que tuvimos el jueves pasado, terminamos el capítulo 9, ¿verdad? Acuérdense que vamos verso por verso, ¿verdad? Y pues el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 10, Romanos capítulo 10, versos 1 en adelante, ¿verdad? Vamos verso por verso, por eso es que, pues ustedes ven, nos hemos tardado, ¿verdad? Pero vamos así profundizando en cada pasaje, como debe de ser, ¿verdad? Así que les invito, amados, a que pues tengamos una Biblia, ¿verdad?, en nuestras manos y podamos leer, ¿verdad?, juntos. Romanos capítulo 10, versos del 1, ahorita vamos a leer del 1 al 3. Una cosa interesante de este capítulo es de que, de verdad que hay muchísimas, muchísimas citas, ¿verdad?, que se mencionan, ya sea por Pablo o los diferentes autores de lo que es el Nuevo Testamento, pero este capítulo en sí, el capítulo 10 de Romanos, es uno de los capítulos que más tienen referencias al Tanakh, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando lo estaba estudiando y leyendo, no sé si habrá otro capítulo en el Nuevo Testamento como este, ¿verdad? Pero de verdad, este es uno de los capítulos que tienen más referencias al Antiguo Testamento, al Tanakh. Por esto, ¿verdad? La otra vez, pues yo a todos aquellos que estudiamos el Brit Hadashah, ¿verdad?, que estudiamos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, siempre les he dicho que los escritores del Nuevo Pacto, los escritores de lo que se llama comúnmente el Nuevo Testamento, la Biblia que ellos utilizaban, digo la Biblia aunque no era Biblia en sí, eran rollos, pero digamos la Biblia que ellos utilizaban, las escrituras que ellos leían, las escrituras que ellos amaban y las que estudiaban, su Biblia no tenía el Nuevo Testamento, ¿verdad? La Biblia de Yeshua, la Biblia de Pablo, la Biblia de Juan, la Biblia de Pedro, la Biblia de Santiago, la Biblia de todos los escritores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tenía un Nuevo Testamento. Solamente era desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Y pues obviamente ellos conocían
el que hoy se le llama Antiguo Testamento, lo conocían perfectamente, o sea, estudiaban muchísimo, ¿verdad? No es cuestión, ¿verdad?, de que medio leían, ¿verdad?, o que iban a encontrar por ahí algún pasaje del Tanakh, ¿verdad?, y de repente iban a decir, nunca lo había leído. No, lo que pasa es de que muchas veces eso pasa con algunos de nosotros cuando no leemos la Biblia, no conocemos. De repente nos dicen un pasaje, ¿verdad?, y nosotros nunca había leído ese pasaje, ¿verdad?, y ya tenemos como 20, 30 años de estar perseverando y no habíamos leído ese pasaje. O sea, es una cosa un poco irónica, ¿no? Que muchas veces tenemos bastante tiempo, pero no conozcamos la Biblia. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros conozcamos las Escrituras y sea esa siempre nuestra base. Vamos a comenzar en el verso 1, Romanos capítulo 10, ¿verdad?, del 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Eterno por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celos de Elohim, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Eterno, ¿verdad? Pablo está hablando acá acerca de sus hermanos, ¿verdad?, del pueblo, en este caso de la nación judía, ¿verdad? Y dice que el anhelo de su corazón, ¿verdad?, y sus oraciones son para con Israel, para que Israel sea salvo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Y luego en el verso 2 dice: yo les doy testimonio que tienen celo del Eterno. Es decir, tienen celo, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que estamos viendo acá, el celo que tienen, porque Pablo había sido, es decir, antes él era perseguidor también de aquellos primeros creyentes. Entonces él mismo dice: yo era celoso, mucho más, dice, o sea, mucho más que los otros contemporáneos de su época. Pero dice acá, no conforme a ciencia, es decir, es cierto, tienen celo del Eterno, pero están equivocados, ¿verdad? Están equivocados como él lo estaba antes de que el Mesías se le apareciera. Entonces sí tienen celo, pero equivocadamente, ¿verdad? Y qué tremendo es tener un celo equivocado, ¿verdad? Porque prácticamente de la conversión o antes de que el Mesías se le apareciera, pues si es posible hasta mataba a él, ¿verdad? Por imponer lo que creía, ¿verdad? O sea, tenía un fanatismo exagerado, ¿verdad? Y qué tremendo es, ¿verdad?, llegar, si es posible, hasta esos extremos equivocadamente, ¿verdad? Es decir, celos, pero decimos celo del Eterno, pero no correctamente, sino de una manera incorrecta, defendiendo algo a capa y espada, pero que no es verdad. Eso es una cosa bien terrible. Entonces es lo que estaba pasando en este caso con el pueblo judío, ¿verdad? De que pues obviamente lo que estaba pasando es que sí, está bien, tienen celo, ¿verdad? Pero cayeron en lo que venimos hablando, ¿verdad? De estar bajo la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos dicho que estar bajo la ley es estar bajo lo que es, o sea, es decir, bajo la ley del pecado, ¿verdad? Y al no reconocer a Yeshua como el Mesías, pues obviamente tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, eso es lo que está pasando acá. Entonces, dice acá: porque ignorando la justicia del Eterno, verso 3, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Eterno. Es decir, muy similar, ¿verdad?, a los fariseos que eran contemporáneos del tiempo de Yeshua, ¿verdad? Que con los fariseos pasaba igual, ¿verdad? Pasaba lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, ellos en su diario vivir, ¿verdad?, pues según ellos estaban bien, ¿verdad? Pero sabemos que no era así. Y Yeshua pues se lo recriminó, se lo dijo muchas veces y de diferentes maneras. Entonces,
Dice acá, porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia divina, es decir, la justicia del Eterno. Y hemos hablado ya muchísimas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo o sea, cuál es la justicia divina? ¿O cuál es la justicia del Eterno y cuál es la justicia de los hombres? Sabemos que para alcanzar la justicia del Eterno, obviamente se necesita obediencia. Se necesita obediencia, pero no solamente obediencia, sino que se necesita primeramente amor por el Eterno. Primero amor por el Eterno, después creerle al Eterno y obviamente ahí viene la fe por el oír la palabra. Y luego, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Después vienen las obras. Las obras, ¿cómo vienen las obras? Bueno, las obras vienen como producto de la fe y del amor. Eso lo hemos hablado mucho en lo que es esta carta y en lo que es la carta que estudiamos de los Gálatas, verso por verso también. Entonces, estableciendo, si yo quiero guardar la Torah, ¿verdad? Pero si no hay amor, obviamente, pues si no va a haber amor, si mucho menos va a haber fe, ¿verdad? Y mucho menos esas obras van a ser obras, porque las obras, de acuerdo a Pablo, las obras que cuentan son aquellas que vienen como producto del amor. Por eso decía él de que lo importante es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Si aquella fe, ¿verdad? Si aquellas obras no vienen como producto de la fe y del amor, entonces son obras de la ley. ¿Por qué? Porque se están haciendo por cualquier cosa, pero menos por amor. Y todo lo que no se hace por amor no cuenta, no sirve, no funciona, ¿verdad? Porque lo que no se hace por amor, obviamente ahí no va a haber fe. Y sin fe es imposible agradar al Eterno. Entonces, eso es lo que está diciendo el verso 3, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Cuando aquí Pablo está diciendo, porque ignorando la justicia del Eterno, han procurado establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia del Eterno, pues uno tiene que entender cuál es la justicia del Eterno, ¿verdad? Porque si no vamos a caer en el problema actual, donde alguien dice, no, hoy ya no hay que guardar la ley, ya no hay que guardar los mandamientos, eso ya no, ¿verdad? Hoy estamos bajo la gracia. No, quisiera que nos fuésemos al libro vamos a ver acá, vamos a ver la primera cita, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio capítulo 6 y verso 25. Dice de la siguiente manera: y habrá justicia para nosotros. Oigan, vean, es la Torah la que está diciendo. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Elohim, tal como Él nos ha mandado. Vean, de acuerdo a lo que estamos leyendo, dice que tendremos justicia cuando observemos los mandamientos, cuando cuidemos, dice, cuando nosotros observemos de una manera cuidadosa los mandamientos del Eterno, como Él nos ha mandado. Así dice la palabra que vamos a obtener justicia, la justicia del Eterno. Ahora, obviamente lo que el Eterno nos dice a través de la misma palabra, ¿verdad? Es de que obviamente pues nosotros vamos a obtener la justicia guardando los mandamientos. Pero ¿qué es lo que el Eterno siempre quiso? ¿Verdad? De hecho, el Mishkan se levantó, el tabernáculo, ¿verdad? Y el deseo del Eterno era morar en medio de su pueblo. No que quisiera vivir en una casita aparte, ¿verdad? Ahí quería vivir dentro de las mentes y corazones de su pueblo. Ese ha sido el anhelo del Eterno, siempre. Entonces, cuando los mandamientos fueron dados, pues obviamente el Eterno quería que el pueblo tuviese un corazón de carne, un corazón sensible, que lo amaran a Él, ¿verdad? Para que pues una vez que hubiese amor, iban a ser obedientes y aquello iba a funcionar, ¿verdad? Pero lo que pasó fue que justamente pues no habiendo amor, no habiendo fe y teniendo un corazón duro, ¿verdad? Obviamente lo que hicieron fue invalidar el pacto. Entonces, queriendo establecer prácticamente su justicia, porque
si yo no amo al Eterno y yo quiero guardar los mandamientos sin amor al Eterno, entonces lo que voy a hacer es querer demostrarle al Eterno y a la gente que yo soy bueno, ¿verdad? Y que yo puedo guardar las cosas y quién como yo, ¿verdad? Entonces, ese es el gran lío, ¿verdad? Y es lo que tenemos que entender en todas estas palabras de Pablo, porque ya les digo, cuando Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Eterno. Entonces, ¿cuál es la justicia del Eterno? La justicia del Eterno es cuando nosotros, en primer lugar, nos enamoramos del Eterno y comenzamos a vivir y a guardar sus mandamientos por medio de la fe y del amor. Esa es la obediencia que el Eterno quiere. De esa manera alcanzamos la justificación, ¿verdad? Alcanzamos la justificación. ¿Por qué? Porque dice el libro de Habacuc que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y hay que entender que cuando estamos hablando de fe, la fe lleva, el motor de la fe es el amor, y el resultado de la fe son las obras, ¿verdad? Aquellas obras que provienen de un humillado y aquellas obras dignas de arrepentimiento, o sea, de un corazón arrepentido. Vamos a irnos al verso 4. Estamos en Romanos capítulo 10. 10:4 dice, porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Ya hemos explicado que este pasaje que dice, porque el fin de la ley, no significa que la ley se acabó, no significa que la Torá llegó a su final, sino que más bien hemos dicho que esta palabra fin, aún en el griego, es la partícula te, así, la partícula te, que significa meta o propósito, así, significa meta, propósito. Entonces, cuando decimos el fin de la ley, no es que la ley se acabó, sino que estamos hablando que la meta de la ley o el propósito o el objetivo de la Torá es llevarnos al Mesías. En otras palabras, lo que aquí dice es el propósito de la ley es el Mesías. El objetivo de la Torá es mostrarnos al Mesías. ¿Para qué? Para justicia que cree. Oiga, para justicia a todo aquel que cree. Toda la Torá nos habla acerca del Mesías. ¿Cuántas veces hemos hablado de cuántas figuras proféticas hay dentro de la Torá que nos hablan que nos hablan del Mesías? O dentro de ella está Yeshua, ¿verdad? Que es nuestra justicia. Ahora, no significa que creer en Yeshua es que ya no tenga que guardar los mandamientos. Al contrario, creer en Yeshua es vivir guardando sus mandamientos. Por eso dijera él en el famoso texto de Juan 14:15, Yeshua decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando dice, porque el propósito de la Torá es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Verso 5, estamos en Romanos capítulo 10 y ahora vamos al verso 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, la Torá de Moshe. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto lo estuvimos explicando cuando estábamos leyendo el libro de Gálatas, ¿verdad? Cuando dice acá, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, el objetivo del Eterno, ¿verdad?, es que Israel pueda, al guardar la Torá, pues obviamente pueda vivir. Pero la ley sola o la Torá sola es difícil que alguien la pueda guardar. Se necesita de fe y se necesita de amor. Si nosotros no guardamos la Torá por medio de la fe y del amor, vamos a caer en las obras de la ley, ¿verdad? Vamos a caer en las obras de la ley. Y por esta razón Pablo dice, y repito el texto, porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, ¿a dónde dice eso? Pues vamos a irnos, porque les dije que Romanos capítulo 10 es uno de los capítulos del Nuevo Testamento que más referencias tiene del Antiguo Testamento. Bueno, yo creería que quizás es el capítulo que tiene más referencias al Tanakh,
el capítulo 10 de Romanos. Si alguien encuentra otro, me avisa, ¿verdad? Porque, bueno, en mi corta experiencia he encontrado que no hay otro capítulo del Nuevo Testamento que apunte y que tenga tantas referencias del Antiguo Testamento como este capítulo 10 de Romanos. Entonces, ¿a dónde está escrito esto? En Levítico 18:5. Vamos a leer Vaikra. Vaikra es Levítico, capítulo 18 y verso 5. Así, 18:5. Dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes. Oiga, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Yud-Hei Bau-Hei, yo soy Yahweh. En pocas palabras, lo que aquí dice es: si guardan mis estatutos y mis leyes, el hombre que los guarde vivirá si los cumple. Obviamente que tenemos los mandamientos del Eterno, pero es decir, solamente la ley, solamente la Torá, ¿cómo decirle? Solamente la Torá. Y que nos digan, bueno, aquí está la Torá, guárdala y van a vivir. Pues hay otro problema. El problema es que si no hay un arrepentimiento verdadero, un amor por el Eterno y en este caso un nuevo nacimiento, pues entonces va a ser difícil de cumplirla, porque no va a haber amor. Y como no hay amor, no va a haber fe. Y como no va a haber fe, pues obviamente no se va a poder guardar. Y en otras palabras, la Torá no va a vivificarnos. ¿Por qué no nos va a vivificar? Porque en lugar de guardar la Torá, vamos a transgredirla. En pocas palabras, en lugar de vivir guardando la Torá, vamos a vivir transgrediendo la Torá. Entonces, si nosotros transgredimos la Torá, en vez de que la Torá me dé vida, me va a traer muerte. Eso es lo que va a pasar. Entonces, viene Pablo y cita más adelante la misma Torá. Fíjense bien, acuérdense que la Torá estamos hablando de Bereshit hasta Devarim, de Génesis hasta Deuteronomio. Ahí está, esa es la Torá. Entonces viene Pablo, fíjense bien, y después de decir estas palabras que están en Levítico 18:5, después viene y cita el libro de Deuteronomio 30:10. ¿A dónde? Aquí, vamos a leer el verso 6. Dice: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo al Mesías. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. 8. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si nosotros vemos, esta cita Pablo está citando Deuteronomio 30:10. Ahora, no es que Pablo esté diciendo, mire, la justicia que es por la ley es esta, y la justicia que es por la fe, esta es la otra. Así que nosotros tomamos la de la fe, la ley ya no. No, Pablo no está diciendo que ambas cosas se contrarían. Por eso es que estoy diciéndoles que tanto cuando dice la justicia que es por la ley, la Torá, y cita la Torá, Levítico 18:5. Y después dice la justicia que es por la fe y vuelve a citar la Torá en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Entonces Pablo lo que está haciendo es, él está complementando. ¿Por qué? Porque si decimos nosotros, no es por la ley, es por la fe. Pues entonces el mismo Pablo en Romanos 3:31 nos dice: deshacemos pues la ley por la fe en ninguna manera, sino que antes confirmamos la ley, o sea, la Torá. Entonces, verlo desde una óptica diferente a la que estoy explicando es entrar en un caos. Entonces Pablo no se puede contrariar. Entonces, ¿qué es lo que llega a decir Pablo más adelante? Vamos a ver del 6 al 8. Pablo está citando Deuteronomio 30, 10 al 14. Vamos a leerlo. Vamos a leer esto aquí. Es lo que está citando Pablo. Dice, él termina diciendo en el 8, más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, veamos lo que dice Deuteronomio 30, 10. Cuando obedecieres a la voz del Eterno, tu Elohim, para guardar sus mitzvot, sus mandamientos, y sus estatutos escritos en este libro de la ley, de la Torá, cuando te convirtieres al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti.
ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Verso 13. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Y luego dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Estos son los pasajes que Pablo está citando en los pasajes de Romanos 16, sí, 16 al 8. ¿De qué hablan estos pasajes a los que Pablo se está dirigiendo? Bueno, dice que la Torá, el hecho del mandamiento, dice que el mandamiento no está lejos, no está al otro lado del mar, no está en el cielo, sino que está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. O sea, eso quiere decir que el mandamiento en realidad no es difícil si nosotros queremos. Ahí va a depender del amor que nosotros le tengamos al Eterno. Porque cuando le tenemos amor al Eterno, las cosas difíciles se hacen fáciles. Cuando no hay amor, entonces las cosas difíciles son mucho más difíciles. Entonces, aquí, ¿verdad? Lo que Pablo está citando, dice ahí, ¿verdad? En el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Quién dijo que la Torá es difícil? Bueno, depende, ¿no? Depende, ahí va a depender. Por eso es que el vínculo perfecto es el amor, ¿verdad? El amor para que las cosas que son difíciles se hagan fáciles. Entonces, ¿cuál es este mandamiento que aparece en el verso 11? Y este mandamiento que te ordeno hoy. Bueno, ese mandamiento que aparece ahí, ¿verdad? Lo tenemos en el libro de Segunda de Juan, capítulo 1, verso 6. Segunda de Juan, capítulo 1 y versos 6. Vamos a leer así. Segunda de Juan 1, 6. Dice de la siguiente manera. Y este es el amor. Oiga, ese pasaje me parece muy interesante, porque como que tuviera la segunda parte, como que la segunda parte del texto tendría que ir antes que la primera parte. Pero bueno, ahí, así está. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Okay. Dice luego, y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, cuando en el verso 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, ¿a qué mandamiento se refiere? Pues se refiere a la segunda parte de segunda de Juan 1.6, que dice, este es el mandamiento, a ese. ¿Y cuál es el mandamiento? Que andéis en amor, así. O sea, cuando dice este mandamiento, Deuteronomio 30.11, este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. ¿Cuál mandamiento es? Que andéis en amor. Ahora, si nos quedamos nosotros así nomás y decimos, bueno, el mandamiento es que andemos en amor, ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué tenemos un gran problema? Porque vamos a meter definiciones humanas de lo que es el amor. Entonces, no es lo mismo la definición bíblica de amor que la definición que el ser humano le da al amor, ¿verdad? Porque el ser humano no atina, el ser humano no tiene reglas. El ser humano dice, pues, lo que importa es que haya amor, ¿verdad? Lo que importa es que haya amor. Pero realmente se oye bien, pero realmente no está tan bien. ¿Por qué razón? Porque una pareja, por ejemplo, de hombres se pueden casar y decir, no, es que hay amor, nos amamos. O una pareja de mujeres se pueden casar y dice, bueno, hay amor, nos amamos, así que no hay problema. Y como el mandamiento es que andéis en amor, así que media vez se amen, no importa. Entonces ahí tenemos el gran problema. Que por eso es que no podemos tomar, digamos, definiciones nuestras donde nosotros digamos, pues, ¿verdad? Cuando dice, y este es el mandamiento que andéis en amor. Así que, pues, para mí amor es esto y punto. Aquí hay amor y se acabó, estoy cumpliendo. No. La primera parte de segunda de Juan 1.6, fíjense bien, es el complemento de la primera parte. Por eso les dije yo que segunda de Juan 1.6,
la segunda parte debería de estar antes, pero así está. O sea, porque dice la segunda parte, este es el mandamiento, que andéis en amor, ¿verdad? Pero si nos vamos a la primera parte, dice, y este es el amor. Vean ustedes, yo quiero que me entiendan esto, porque este pasaje es bien interesante por eso. Dice, la segunda parte dice, de segunda de Juan 1:6, este es el mandamiento, que andéis en amor. Si nos quedamos así, ya les digo, pues andemos en amor y nosotros torcemos todo. Pero la primera parte del texto ya nos dice, y este es el amor. Entonces cuando leemos la segunda parte y nos dice, este es el mandamiento, que andéis en amor, entonces vamos a preguntarle al Eterno qué es el amor. Entonces viene 1:6, aquí al principio del texto, nos dice, y este, ahí nos da digamos, el significado. Y este es el amor. ¿Y qué es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Entonces, o sea, al final, ¿verdad? No nos deja como decir a que pues ustedes definan, ¿verdad? El mandamiento es que anden en amor y pues ahí el concepto que ustedes se hagan de amor, pues ese es el válido. No, ya el Eterno estableció dentro de las Escrituras qué es amor, ¿verdad? ¿Qué es amor? ¿Qué es el amor? Y, ¿verdad? ¿Qué tipo de amor es el que de verdad puede haber, ¿verdad? Porque la Biblia pues aprueba el amor de pareja, del esposo con la esposa, el amor de un padre con el hijo, el amor de hermanos, ¿verdad? Etcétera. Así, son diferentes tipos de amor, pero son avalados por la palabra, pero no avala lo que la gente llama amor, ¿verdad? De homosexualismo y otras cosas feas, ¿verdad? Que existen hoy en día. La Biblia no lo aprueba, el Eterno no lo aprueba. Entonces, esto, ¿verdad? Es importante que nosotros pues veamos cuál es el mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? Y el mandamiento es que andemos en amor. ¿Y cuál es el amor? Que guardemos sus mandamientos. Ese es el amor al Eterno. Si nosotros, ¿verdad? Si yo digo, yo amo a Dios, yo amo al Eterno, pues eso cualquiera lo puede decir. Pero la Biblia nos dice de qué manera se demuestra cuando uno ama al Eterno. O sea, eso es importante porque, pues les digo, podemos decir yo creo en Dios, ¿verdad? Pero la Biblia también dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una persona que cree en Dios y una persona que no cree en Dios, en el Eterno? Pues lo que hace, sus actos. Entonces, ¿y qué actos? Bueno, lo que Dios demanda en la palabra, lo que el Eterno dice en las Escrituras. ¿Y qué es lo que Él quiere? Bueno, que guardemos sus mandamientos. Vamos a irnos al verso 9. Estamos en Romanos capítulo 10 y vamos a irnos al verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón, o es el Señor, y creyeres en tu corazón que el Eterno le levantó de los muertos, serás salvo. Ya explicamos, ¿verdad?, en el tema que tenemos ahí acerca de la salvación, que es cuando habla aquí, ¿verdad? Si en el momento que creemos, es la primera etapa de la salvación. Obviamente después sigue la segunda etapa, ¿verdad? Que es caminar el camino de la salvación, cuidando la salvación, y ahí incluye el presente, hasta el momento en el cual pues lleguemos a nuestro final, ¿verdad? Y ya sea que el Mesías venga o tornarnos al polvo de la tierra, pues ahí encontramos es el tope de la salvación, o como dice la Escritura, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ok, vamos a ver con el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, ¿verdad? Aquí está diciendo que lo primero es creer. Creer es con la mente y el corazón. Pero luego después viene la boca y habla. Porque para eso tenemos la boca, para hablar las cosas buenas, ¿verdad? Porque muchas veces para las cosas buenas no las hablamos, pero las cosas malas sí las hablamos. Entonces ya hemos hablado, ¿verdad? De que hoy que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, nuestros miembros ya no le van a servir más al pecado, sino que ahora nuestros miembros son instrumentos de justicia. Ya nuestra lengua no va a hablar grandezas, no va a hablar altanerías, no va a hablar en contra de mi prójimo, no va a hablar lashon hara, que es mala, la lengua mala, ¿verdad? Sino que mi lengua ahora lo que va a hacer es exaltar al Eterno, hablar la palabra del Eterno, ¿verdad? Y obviamente pues llevar
llevar esta palabra y este mensaje a los cuatro vientos, ¿verdad? O a los cuatro confines de la tierra. Como dice la palabra, ¿y cómo irán si nadie les predica? Tenemos que hablar. Ahora, luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel en que él creyere no será avergonzado. Aquí cita, vean, ya vamos, como les dije anteriormente, este capítulo tiene muchas referencias, ¿verdad? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y aquí cita a Isaías. De hecho, Isaías y Deuteronomio, para aquellos que apuntan, ¿verdad? Son los libros más citados en el Nuevo Testamento. Isaías 28:16. Isaías 28:16. Vamos a leerlo. Dice así: por tanto, el Eterno, Yud-Hei Bau-Hei, el Eterno dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular y preciosa, de cimiento estable. El que creyere no será avergonzado. Hay otras Biblias que dicen no se apresurará. Este es el mismo contexto o el texto que Pablo está citando cuando dice, pues la Escritura dice, el que en él creyere no será avergonzado. Entonces está hablando del Mesías. ¿Por qué qué? Porque el Mesías es la piedra del ángulo, ¿verdad? Y la piedra del ángulo que desecharon los edificadores, pero que ha venido a ser, de acuerdo a la palabra, la piedra principal, ¿verdad? Ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Entonces, aquí en el 11, pues ya tenemos otra, Isaías 28:16, vamos a seguir, verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Adón o Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Eterno será salvo. Vean, en primer lugar, en el 12, Pablo está diciendo que no hay diferencia entre judío y griego. Ya hemos dicho que cuando Pablo menciona esta expresión es porque él siempre quiso que tanto creyentes de origen judío como creyentes que venían de las naciones gentiles, ¿verdad? Nadie se sintiera más que nadie. Nadie pensara que es más que nadie, sino que él quería, ¿verdad?, que todos se viesen como hermanos y que nadie se viera superior, porque esos fueron uno de los grandes problemas que hubieron en aquel tiempo. Pues los judíos pensaban que aunque eran ya creyentes en Yeshua, pero veían como un poco de menos a los gentiles, y después los gentiles también veían, a los de origen gentil también veían con menosprecio a los judíos, y había cierta tensión, siempre en los creyentes de Yeshua, pero en los de origen gentil como de origen judío. Entonces siempre hubo esa tensión que al final, les digo, terminó dividiéndolos. Y bueno, ahí sería de entrar a lo que es la historia del cristianismo, ¿verdad? Cómo después los creyentes de origen gentil comenzaron con el pasar del tiempo a quitarse algunas cosas de la Torá y a practicar cosas que no eran correctas, y los creyentes de origen judío lo que hicieron fue separarse, ¿verdad? Aún creyendo en Yeshua. En la historia se le conocen como los ebionitas, y van a encontrar de ellos hasta allá por el siglo IV, hasta ahí nomás, ¿verdad? Y los otros creyentes de origen gentil pues comenzaron a quitarse ciertas cosas y al final abrazaron el paganismo, ¿verdad? Y allí es donde, por ahí en el año 325, en el concilio de Nicea, nace lo que hoy conocemos la Iglesia Romana. Entonces, ya con muchos cambios, ¿verdad? Y muchas adaptaciones del paganismo, de cosas que no eran bíblicas y cosas que no eran correctas. Así que, pues después, ¿verdad? En el verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Eterno será salvo. Aquí ven otra cita. ¿Verdad? Aquí está citando Joel 2:32, ¿verdad? Como ven, una cita tras otra. Joel 2:32. ¿Qué dice Joel 2:32? ¿Verdad? Les invito a que lo leamos. Dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Eterno será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Eterno, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame, lo que el Eterno llame. Entonces aquí tenemos otra cita, vamos a ver, sigamos en el 14, dice,
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Esos pasajes son muy hermosos y yo creo que nos tendrían que tocar el corazón a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, porque el Eterno en su grande misericordia, Él ha sido bueno con nosotros y nos ha dado tanto y nos ha enseñado tanto, ¿verdad? Pero no lo ha dado solamente para que usted y yo nos quedemos con Él, sino que pues lo ha dado para que lo compartamos, para que lo enseñemos, ¿verdad? Y para que al final, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? Que el nombre del Eterno se conozca en toda la tierra, pues no tanto se refiere a esos pasajitos así, ¿verdad? De que yo tengo que conocer cómo se pronuncia el nombre y decirle a todo el mundo para que todos lo mencionen. No, cuando está hablando de que el nombre del Eterno se conozca por toda la tierra, es una referencia a que las personas conozcan al Elohim de Israel, que conozcan quién es Él, que conozcan cómo le agradan a Él, de que lo conozcan a Él y que al conocerlo a Él, pues vivir en una vida agradable a Él. Eso es, ¿verdad? Eso es, por eso es que cuando en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que el Mesías enseñó a orar, decía, santificado sea tu nombre, ¿verdad? ¿De qué manera se santifica el nombre del Eterno? Bueno, a través de nuestros actos. Cuando nosotros, que somos sus hijos, ¿verdad? Andamos de acuerdo a sus mandamientos y tenemos un buen testimonio delante de las personas, es ahí como el nombre del Eterno es santificado. Y cuando nosotros hacemos mal las cosas y somos, ¿verdad? Piedra de tropiezo para los demás, entonces nosotros estamos blasfemando el nombre del Eterno. Es importante que estas cosas las tengamos en cuenta para no caer en problemas, ¿verdad? De los que ya muchos han caído o en algún momento pensábamos, ¿verdad? Donde pensábamos que si no mencionábamos el nombre como era, ¿verdad? Entonces, pues no me iba a salvar. Tengo que decirlo y si no lo digo así, y bueno, realmente eso todavía se mantiene como un problema para muchos, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que al ir avanzando y cuando el Eterno va dando más madurez en la palabra, uno va entendiendo las cosas. Entonces, eso es algo que tampoco se puede imponer, sino que es cuestión de entregarnos más al Eterno, ¿verdad? Y para que el Eterno pueda irnos revelando y enseñando cada vez más su palabra y que entendamos que todo se trata en la Biblia de que nosotros, ¿verdad? Tenemos que conocerle, tenemos que amarle, tenemos que vivir para Él y ahí van incluidas tantas cosas, ¿verdad? Es decir, que tenemos que hacer para agradarle a Él, ¿verdad? Amarlo a Él y hay mandamientos, ¿verdad? Exclusivos, como también mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Así que, bueno, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Verdad? Aquí es donde les digo, nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre sí, ¿verdad? Porque ¿cuántas personas no conocen, ¿verdad? No conocen al Eterno, no conocen al Eterno. Y pues obviamente, como dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿cómo van a creer si no han oído del Elohim de Israel? ¿Cómo una persona va a creer, ¿verdad?, en el nuevo pacto, en la Torah, si nunca ha escuchado esas palabras? Pero usted y yo sí las hemos escuchado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que somos nosotros, ¿verdad?, los que debemos de llevar esta palabra de verdad a aquellos que no conocen, ¿verdad? Por eso es que es una prioridad nuestra, prioridad nuestra. Obviamente, pues yo sé que conocemos hermanos, ¿verdad?, y personas que tal vez en algunas cosas tal vez no están tan correctas, qué sé yo, ¿verdad? Pero la prioridad es llevar la Torah a aquellos que no conocen. Entonces nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, ¿verdad? Y somos aquellos que el Eterno ha escogido para llevar y anunciar el Evangelio o el apresto Evangelio de Shalom, de paz, ¿verdad? Por eso dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿qué es lo que el Eterno necesita hoy en día? Bueno, necesita obreros, porque la palabra misma dice, ¿verdad?, que los obreros son pocos, pero que la mies es mucha. Entonces, se necesitan personas, hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a hablar su palabra y que no cierren sus bocas.
Al contrario, abrir sus bocas para que esta palabra pueda llegar más allá y alcanzar a todos aquellos que el Eterno quiere alcanzar. Entonces, dice en el verso 15, Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. O otra referencia, fíjense bien, como está escrito. ¿A dónde está escrito esto? En Isaías 52:7. Vamos a leerlo. Isaías 52:7. Dice así, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas, del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, el que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Elohim reina. Es decir, cuando aquí Pablo vuelve otra vez a tocar, ¿verdad?, otra referencia al libro de Isaías, ¿verdad?, y dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Por esta razón es importante que nosotros, ¿verdad?, vuelvo y repito, nuestros miembros sean utilizados para el servicio divino, porque lo he dicho siempre, nuestros miembros todas las cosas tienen doble uso. Uno puede utilizar los pies para, como dice allá, de las cosas que el Eterno abomina, dice los pies presurosos a correr al mal, ¿verdad? Eso es lo que el Eterno detesta, pero lo que el Eterno ama es lo que dice acá, aquellos pies, ¿verdad? O como dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la paz. Y la pregunta es, luego dice, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Y cómo se anuncia la paz? No vamos a andar con una bandera blanca anunciando la paz, ¿verdad? No, esa paz es la Shalom. ¿Y cómo se anuncia la Shalom? Que Yeshua dijo, por cierto, mi Shalom os dejo, mi Shalom os doy. Shalom es paz en mi Shalom os dejo, mi Shalom os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, cuando nosotros entramos al Antiguo Testamento, al Tanakh, nos damos cuenta que es la Torá. Fíjense bien, porque es la Torá la que el Mesías trajo, ¿verdad?, para escribir en mentes y corazones nuestros. Dice la Escritura ya en el Salmo 119, ¿verdad?, que cuando dice, cuando quiero ver cómo dice el pasaje, se me ha ido ahorita, que dice, mucha paz tienen, o sea, mucho shalom tienen los que aman tu ley, o sea, tu Torah, y no hay para ellos tropiezo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Proverbios 3 también vuelve a mencionar acerca de guardar la Torah y que vamos a tener mucha paz, ¿verdad? También el libro de Jeremías, si no me equivoco, hay un pasaje donde dice, si Israel hubiese andado en mis mandamientos, dice, su paz fuera como un río, wow, o sea, tuvieran mucha paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que da la paz? ¿Qué es lo que da la Shalom que sobrepasa todo entendimiento? La Torah, la ley de Dios. El hecho de tener la Torah con nosotros, eso nos da tranquilidad, ¿verdad? Y esa es la paz de la cual se habla en este caso, ¿verdad? De los que anuncian la paz. Por eso es que cuando hablamos del Evangelio, que tenemos un tema que se llama, que es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que es la Torah, ¿verdad? Debemos de anunciarlo, ¿verdad? Por eso se le llama el apresto Evangelio de paz, ¿verdad? Y hay otras citas también donde se habla acerca de esto, ¿verdad? Así que el verso 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Eterno, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí tenemos otra referencia. Aquí la referencia es Isaías 53:1. Isaías 53:1, vamos a leerlo. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Eterno? ¿Verdad? Aquí ese es el pasaje que Pablo está citando. Como ustedes han podido observar, casi que todo lo que habla en este capítulo es referencia cruzada a Isaías y a Deuteronomio. Fíjense bien, ya dije no sé cuántos pasajes he mencionado, pero todo es referencia cruzada. Y esto nos ayuda a entender cuán grande era el conocimiento de Pablo de lo que hoy tenemos como Antiguo Testamento. Y el gran problema que tenemos hoy es que la mayoría de personas que leemos a Pablo
no conocemos el Antiguo Testamento. Entonces, al no conocer el Antiguo Testamento y estamos leyendo a Pablo sobre el Tanakh, sobre el Antiguo Testamento, el resultado es no entender lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, él dice una cosa y nosotros le entendemos otra. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que él conocía, ¿verdad? Y eso sí es un problema, es el mayor problema, ¿verdad? Por eso es que hemos dicho, y todos acá, pues los que me están escuchando, sé que saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si queremos conocer, ¿verdad? Cada quien habla de diferente manera. Si yo quiero conocer, digamos, el hablado de un país, tengo que conocer un poco la cultura y también a lo que se refieren, porque hay cosas que aquí en mi país se conocen de una manera y en otro país se conocen de otra. Entonces, algunas veces son las mismas palabras, otras veces cambian. Pero si yo no entiendo, ¿verdad? Y no conozco a qué se refieren allá, entonces lo más posible es que malentienda o al final tenga que inventar, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? Entonces, lo mismo sucede con esto, ¿verdad? Lo mismo sucede con esto, ¿verdad? Tenemos que conocer el Tanakh, el Antiguo Testamento, para cuando Pablo está hablando, pues obviamente saber a qué se refiere. Si no, vamos a torcer la escritura y vamos a pensar que se refiere a algo que realmente ni por ser. Entonces, dice así el verso 17. Así que la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra del Eterno. Oigan, así que la fe es por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra del Eterno. Luego dice 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Otra referencia, esta referencia es al libro de los Salmos, Salmo 19:4, vamos a leerlo. Dice así el Salmo 19:4. Dice, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, ¿verdad? Aquí, esa es otra referencia, como les decía, aquí casi cada palabra que habla y está refiriéndose a algo del Tanakh, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Verso 19, Romanos 10:19. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Vuelve otra referencia. Aquí la referencia es Deuteronomio 32:21 o Devarim, capítulo 32 y verso 21. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 32 y verso 21. Dice así, ellos me han provocado a celo con lo que no es Elohim, no es Dios, el Eterno. Me han irritado con sus ídolos. Yo pues los provocaré a celos con lo que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Aquí, ¿verdad? Cuando está citando también Deuteronomio 32:21, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Estos son pasajes bien mal entendidos, ¿verdad? Porque cuando dice allá, cuando dice allá Moisés en el Deuteronomio 32:21 que los va a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, a la gente se le viene la imagen, entonces Israel va a dejar de ser el pueblo y ahora va a tomar a la iglesia, que se supone que la iglesia es gentiles, como su pueblo, e Israel ya no, o por lo menos por un tiempo, hasta que al final de los tiempos lo vuelva otra vez a tomar. Y eso no es así, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es? Pues cuando dice acá, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, ¿verdad? Esto se entiende muy bien cuando nosotros comenzamos a leer los profetas y comenzamos a leer lo que aconteció, lo que pasó con Israel. ¿Y qué pasó con Israel en el tiempo de Salomón? Israel se dividió en dos naciones, ¿verdad? El reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Y el reino del norte, constituido por 10 tribus de Israel, pecaron contra el Eterno, ¿verdad? Levantaron 2 becerros de oro, que por cierto tenían como rey a Jeroboam, y fueron prácticamente
desechados, o sea, lanzados a las 10 tribus de Israel, fueron desechados a todas las naciones, ¿verdad? Fueron expulsados de la tierra y perdieron su identidad, o perdimos, mejor dicho, nuestra identidad. Entonces, después de ser un pueblo, pasó a llamarse no pueblo, así, no pueblo, porque cuando nosotros vamos allá al libro de Oseas, nos encontramos que Oseas es un profeta que el 95% de lo que habla es para el reino del norte, para esas 10 tribus que se han mezclado entre todas las naciones. Entonces dice allá, ¿verdad?, que uno de los hijos de Oseas se llamaba Lo Ammi. ¿Qué significa Lo Ammi? No pueblo mío. O sea, que no es mi pueblo. ¿Y a quién le está diciendo eso? A la casa de Israel, que había dejado de ser pueblo. Entonces, cuando el Eterno aquí, ¿verdad?, cuando Pablo está diciendo, que Moisés está diciendo que os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo, y obviamente nos vamos a Deuteronomio 32:21, donde es Moisés el que está diciendo esto, ¿verdad? No se refiere a que va a dejar a Israel y va a tomar gentiles que no tienen que ver nada con Israel, sino que se refiere al Israel dividido, ¿verdad? ¿Qué pasó con el reino del norte o las 10 tribus de Israel? Dejaron de ser pueblo al mezclarse con todas las naciones del mundo. Pero ¿qué es lo que iba a pasar al final de los tiempos? El Eterno iba a llamar y los iba a sacar de en medio de las naciones a ese pueblo que no es pueblo, a Lo Ammi, y lo iba a sacar, ¿verdad? Es decir, el reino del norte era pueblo, éramos pueblo del Eterno, luego dejamos de ser pueblo y luego el Eterno los tomó nuevamente. Por eso es de que allá en Oseas 1:11 en adelante dice, vamos a ver qué es lo que dice, Oseas, vamos a leerlo mejor porque no estar inventando. Vamos a leer Oseas 1:11. Oseas 1:11, vamos a ir ahí. Dice, vamos a leer desde el 9. Dice, y dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ammi. Oiga, esto que estamos hablando acá se refiere al reino del norte. Al reino del norte. Esto, por cierto, ya lo tenemos explicado en el tema que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora pues en el canal de YouTube, el misterio de Israel, o más bien dicho, el tema que hablamos sobre el misterio de las dos casas de Israel, ¿verdad? O Israel, ¿verdad? Y el segundo éxodo, ahí, ¿verdad? Que por cierto, son varias partes, son como 8 partes. Allí he dado muchas explicaciones sobre esto, pero obviamente aquí tengo que tocar algunas cosas porque el texto aquí nos amerita, ¿verdad? Entonces, dice aquí el verso, estamos en Oseas 1:9, dice, y dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ammi, ¿verdad? Porque vosotros no sois mi pueblo, hablando al reino del norte. Ya no soy mi pueblo. Lo Ammi, lo en hebreo es no. Lo. Usted quiere decirle a alguien en hebreo, ¿verdad? Mira, ¿querés tal cosa? Lo, dígale. ¿Qué significa lo? Significa no. Entonces, bueno, y si quiere decirle sí, dígale ken. No es quién, no, ken. ¿Verdad? Para que aprendamos un par de palabritas en hebreo. Bueno, el punto es de que después dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Vea, voy a leer todo el 9. Y dijo el Eterno, ponle por nombre Lo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim, vuestro Dios. Pero luego dice, con todo será el número de los hijos de Israel, verso 10, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, oiga, vosotros no sois mi pueblo, no. ¿A quién le fue dicho no soy mi pueblo? A las 10 tribus de Israel. Vea que dice, les será dicho hijos del Dios viviente. O sea, es decir, que se les expulsó, pero se les va a traer de nuevo. Y esa es la historia de la famosa parábola del hijo pródigo. De los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y esos ambos hijos representan al reino de Israel dividido en dos.
¿verdad? ¿Qué pasa con el reino del norte? Pues se va, perdió la herencia, que es la Torá, y se fue y terminó apacentando cerdos, hasta el momento en el cual pues él volvió en sí. Allí estamos hablando de la resurrección de los huesos secos, y vuelve a casa, ¿verdad? Y ese volver a casa es lo que Pablo está hablando en todo esto, ¿no? Que por eso es necesario que nosotros conozcamos el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque de otra manera, y obviamente puede ser dirigido por el Espíritu, porque no sirve de nada que conozcamos el Antiguo Testamento si no tenemos el Espíritu del Mesías en nuestras vidas. No sirve de nada. O sea, solamente vamos a saber y conocer, pero vamos a torcer todo. Entonces necesitamos la dirección del Ruach, ¿verdad? Para que nos guíe a toda verdad. Y se pueda cumplir en nosotros lo que Yeshua dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando acá Pablo en Romanos 19 dice: os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato provocaré a ira, está hablando de el reino del norte. Por eso es que es necesario conocer toda la historia, porque la Biblia es como un rompecabezas, o sea, que hay que ir uniendo todas sus partes, ¿verdad? Por eso allá en Proverbios 25:2 dice que honra del rey es encubrir un asunto, dice honra del Eterno gloria del Eterno es encubrir un asunto, pero es honra del rey encontrarlo. Entonces, es decir, el Eterno encubre las cosas y para que nosotros vayamos y estudiemos y le pidamos a Él para que Él nos revele lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Ya que sin la revelación de su palabra no entendemos nada. Por eso es que, de verdad, dice en cierto momento los discípulos, dije que no entendían nada de lo que estaba escrito acerca de Él, pero dice que Yeshua les abrió los ojos del entendimiento y entendieron lo que estaba escrito acerca de Él. Entonces, sin el Espíritu, ¿verdad? Y obviamente para que el Espíritu pueda estar en nosotros y pueda revelarnos, la clave que yo les puedo dar es: hay que hacernos bien pequeñitos. Así, hay que hacernos bien pequeñitos. Y esa es la clave bíblica. Por eso Yeshua dijo: te alabo, oh Señor del cielo, ¿verdad? Porque escondiste estas cosas de los grandes, de los que se creen que saben todo, y se les ha revelado a los más pequeñitos, porque el Eterno así hace. Toma siempre lo más poco, lo más vil, porque dice en el libro de los Salmos que el Eterno puede levantar del polvo al pobre y hacerlo sentar en lugares con los príncipes, dice. Bueno, Baruch Hashem. Vamos a ver lo que dice el verso 20. Estamos ya casi por finalizar el capítulo 10. 20 dice, 10:20 de Romanos. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, ¿verdad? Otra cita, Isaías 65:1. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 65, verso 1. Dice así: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban, y dije: heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Bueno, ¿quiénes éramos nosotros? ¿Dónde estábamos? Bueno, la palabra misma dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados cuando Él nos dio vida juntamente con Él. Entonces, ¿quién encontró a quién? Nosotros decimos: yo encontré sí, pero en realidad quien nos encontró fue Él, ¿verdad? Hay veces dicen: no, acéptelo. No, acéptelo. Si el Mesías dijo: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Es más, la palabra misma también dice que antes que nosotros lo amáramos a Él, Él nos amó primero, ¿verdad? Es una cosa tan linda el hecho de conocer estos misterios, ¿verdad? Que solamente Él sabe y Él conoce, ¿verdad? De hecho, el Mesías dijo que nadie venía a Él si el Padre no lo traía. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y también Él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, es un juego de palabras, ¿verdad? Que al final, pues sabemos de que el Eterno tiene el control de todo, ¿verdad? Y bendito sea el Eterno, ¿verdad? Porque nosotros no preguntábamos por Él, pero lo hallamos, ¿verdad? Lo hallamos. O más bien dicho, Él nos halló a nosotros. Y todavía, ¿verdad? Él anda buscando a sus ovejas, ¿verdad? Todavía Él anda buscando a sus ovejas
Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Siendo prácticamente ocupados por la misericordia del Eterno, ¿verdad? Para ser instrumentos de justicia y poder encontrar a esas ovejas del Eterno que andan sin redil, que no tienen pastor, ¿verdad? Y el Eterno quiere, pues, está escrito en su palabra, dice, los buscaré, los encontraré y pondré pastores sobre ustedes que los apacienten y que les den verdadero manjú, verdadero maná, o sea, algo que verdaderamente sea comida, ¿verdad? No pastores que solamente piensen en sacarles lucro, ¿verdad? O que solamente piensen en quitarles la lana a las ovejas, sino que verdaderamente, ¿verdad? Pastores que puedan alimentarles con verdadero maná, con verdadero alimento que viene de los cielos, porque el verdadero pastor da su vida por las ovejas, y ese ejemplo nos lo dio nuestro amado Mesías, Yeshua. Así que dice, vamos a leer el verso 21. Como ven, hay muchas referencias al Antiguo Testamento de todo el capítulo 10 de Romanos. Por eso les digo que no he encontrado yo otro capítulo de la Biblia en el Nuevo Testamento que tenga tantas referencias al Antiguo Testamento, y ustedes se dieron cuenta. Vean, vamos al verso 21, Romanos 10. Dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Dónde está esto? En Isaías 65:2. ¿Qué dice ahí? Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Verdad? Entonces, con este texto, ¿verdad?, que es el 21, terminamos el capítulo 10. ¿Verdad? Terminamos el capítulo 10. Ya prácticamente nos quedan 6 capítulos, ¿verdad? Pero gracias al Eterno que hemos llegado, o sea, es decir, que ya pasamos de la mitad. Llevamos ya varias horas estudiando este libro, pero en lo personal he aprendido mucho. El libro de Romanos es un libro que contiene sabiduría de lo alto. Nos llena de mucha alegría el hecho de que tengamos estos escritos hoy en día, ¿verdad? Porque algunas personas menosprecian los escritos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y no, dicen que eso no, que es griego, que no sé qué. No, es palabra del Eterno. Y nos ayuda a conocer las cosas que pasaron para que no pasen. Es decir, cuando uno conoce la historia, cuando uno no conoce la historia, está casi que obligado a volverla a repetir. O sea, las cosas malas. Pero cuando uno conoce las cosas que se dieron, y eso es lo que estamos viendo acá, lo que se dio en aquel tiempo, las cosas buenas, las cosas malas, ¿verdad? Con aquellos creyentes, tanto de origen judío como los de origen gentil, y muchas veces esas mismas cosas se vuelven a dar en este tiempo. Ahora, si nosotros ya estamos advertidos y sabemos las cosas que se dieron, pues obviamente tenemos menos posibilidades de cometer esos errores una vez más. ¿Que vamos a cometer errores? Claro, todos cometemos, todo ser humano se equivoca. Eso es casi que normal en el ser humano. Pero pues obviamente si usted se equivoca, rectifique. Porque acuérdense que es de humanos equivocarse, claro, es de humanos equivocarse, pero yo diría que es de sabios, ¿verdad? Corregir. Todos podemos equivocarnos, pero algunas veces nuestro orgullo puede ser muy grande, ¿verdad? Y podemos vivir toda una vida equivocada. Por eso es que digo, es de humanos equivocarse, pero es de sabios, ¿verdad?, que corrijamos. De esa manera, pues, rectificamos, ¿verdad? El sabio rectifica cuando uno se da cuenta que algo no es correcto, ¿verdad? Por eso la palabra dice, da al sabio y será más sabio, o aumentará su saber, y da al necio y te aborrecerá. Entonces, por eso siempre tenemos que estar con nuestra mente abierta, ¿verdad? Tenemos que estar con una mente en la cual pues siempre tenemos que estar cuestionando lo que creemos, o sea, conforme a la Escritura, porque si nosotros decimos, ya llegué al tope y ya nadie me cambia de aquí donde estoy y aquí me voy a morir, pues no, ahí ya estamos cerrando nuestra mente. Obviamente estoy hablando de tener abierta nuestra mente a la palabra del Eterno, no a otras cosas, no que a la palabra del Eterno, ¿verdad? Y de esa manera, pues, ¿qué? Si en algún momento pues yo hice algo que no es correcto, pues rectifiquémoslo, ¿verdad? Rectifiquémoslo, porque esto al final pues va a ser de bendición para mí y va a ser de bendición para los demás, porque si yo estoy equivocado
y no rectifico, pues obviamente voy a seguir enseñando equivocadamente y voy a perder a las almas. Y nosotros estamos llamados a no a perder a las almas, sino a traerlas a la luz de la palabra. Es decir, nosotros estamos llamados a alumbrar, ¿verdad? A hacer esa sal de la tierra, a hacer esa luz del mundo, ¿verdad? Y que las almas conozcan la verdadera palabra de Elohim, la verdadera palabra del Eterno, aquella palabra que viene al encuentro del hombre para mostrarles el camino de la vida y del bien, ¿verdad? Y esa palabra se llama Torah, ¿verdad? Apréndasela de memoria, la Torah del Eterno. Hablar de la Torah es hablar del Mesías, hablar del Mesías es hablar de la Torah, ¿verdad? La Torah es la instrucción del Eterno, ¿verdad? En la cual, pues en tiempos antiguos, dice la palabra, el Eterno nos hablaba por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio de su Hijo. ¿Y qué hablaba por medio de los profetas? Torah. ¿Y qué nos habla por medio de su Hijo? La Torah. Bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Si el Eterno lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar a las 4 de la tarde para continuar, ¿verdad?, con el capítulo 11 del libro de Romanos. Así que les invito a hacer una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, le damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos en esta oportunidad estudiar su palabra. Bendecimos su nombre, Padre, y de verdad que le damos toda rabá, muchas gracias por estar con nosotros, por dirigirnos, por enseñarnos. Le pido que por favor nos haga buena tierra para que su palabra pueda caer en nosotros y dar fruto al 100 por uno. Pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado y a los que no se han conectado también bendíceles y guárdales. A todos aquellos que van a ver esta enseñanza de una manera diferida también bendíceles y guárdales, por favor. Te pido por los enfermos de tu pueblo Israel. Te pido que por favor les puedas sanar, Padre, pues si algún hermano está enfermo o tenemos familiares que están enfermos, que seas con ellos, por favor. Toda rabá. Muchas gracias, Padre bueno. Elevamos en este momento nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre poderoso y grande de Yeshua HaMashiach y decimos amén, ve amén. Bien, hemos llegado pues al final, ¿verdad?, de nuestra enseñanza, siempre invitándoles, ¿verdad?, para que pues puedan ver ahí en lo que es la descripción de Facebook, en mi muro, en la descripción mía, en la parte de abajo, ahí van a encontrar la página de YouTube, ¿verdad? Para que entren, para que se suscriban, para que compartan, ¿verdad? Y a la misma vez pues vayan teniendo en cuenta esa página, porque dentro de no mucho tiempo vamos a transmitir a través de YouTube, o sea, vamos a dejar de transmitir en Facebook, no sé qué tanto, no, solo quiero decirles de que memoricen esa página o que entren, ¿verdad? Porque vamos a hacer transmisiones así, ahí, por YouTube, ¿verdad? Y pues que sea al final de bendición, ¿verdad? Ya hoy, pues, bendito sea el Eterno, tenemos la bendición, ¿verdad? Que mi hermano Edwin, pues, me ayuda muchísimo, ¿verdad? Y bendito sea el Eterno y bendito sea Él que me ayuda a que los videos se suban casi de inmediato, ¿verdad? Ya están ya casi pues en las últimas veces, una vez terminamos la enseñanza, casi un par de horas más y ya está el video en YouTube. Así que pues igual, ¿verdad? Pido que nos lleven en sus oraciones, ¿verdad?, a nuestro ministerio, para que el Eterno pues pueda alcanzar a más personas y que esta palabra pueda llevar, ¿verdad?, pueda llegar a todo el mundo. Ese sería ese es el legado que queremos dejar, ¿verdad? Es lo mejor que podemos dejar, ¿verdad? Ya que no solamente estas palabras pueden sanar a una persona físicamente, sino que pueden levantarla de en medio de los muertos y hacer que puedan heredar la vida eterna, el Olam Haba. Así que muchas gracias, hermanos, por de verdad. Los espero el día de mañana, si el Eterno nos presta la vida. Así que shalom, shalom ubrajot para todos. Que el Eterno me los bendiga y que el Eterno me los guarde grande y poderosamente.